buenas noches. Después de 25 meses de diálogos exploratorios, el pasado 30 de marzo, Gobierno y ELN anunciaron desde Caracas que habían llegado a un acuerdo para iniciar un diálogo de paz. Sin embargo, la formalización de esta negociación o de este diálogo en una mesa no se ha concretado, entre otras razones, porque el Gobierno exige al ELN que suspenda la práctica del secuestro y libere a quienes aún mantiene en su poder, condición que no parece haber sido aceptada aún por el ELN. La idea es que la mesa sea rotatoria entre Ecuador, Chile, Brasil, Cuba y Venezuela. Los voceros de Gobierno y ELN, Frank Pearl y Antonio García, respectivamente, dieron a conocer también la agenda de 6 puntos sobre la cual giraría la negociación. Estos puntos son participación social, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas y fin del conflicto e implementación de los acuerdos. Una agenda que muchos han calificado de gaseosa, difícil de aterrizar en la práctica y que, como es natural, despierta múltiples interrogantes. Aún así, y luego de superar numerosos obstáculos, entre ellos la dificultad para entender la lógica del ELN y para lograr consensos entre sus diferentes tendencias internas, se abre la posibilidad de que por fin, y luego de varios intentos fallidos desde los años 80, esa guerrilla transite por el camino de la negociación y decida hacer política sin armas. Así las cosas, planteamos algunas preguntas para dar curso al debate de hoy. ¿Existe ahora sí, de verdad, una voluntad real del ELN para desmovilizarse? ¿Cuál es la importancia de negociar con el ELN? ¿La negociación con esa guerrilla ayuda o entorpece el proceso con las FARC? ¿La agenda del ELN es realista, viable, alcanzable, cuando sus 3 primeros puntos parecen ser tan etéreos? ¿Qué implicaciones tendría firmar un acuerdo con las FARC si el ELN sigue en actividad? Para aportar claves a estas cuestiones y a otros interrogantes que se irán abriendo en el curso del debate, nos acompañan esta noche Joe Broderick, escritor, experto en el ELN y en su historia, y autor de biografías sobre Camilo Torres y el cura Pérez, uno de los fundadores de esa guerrilla. El doctor Víctor Currea de Lugo, profesor de la Universidad Nacional, analista de conflictos internacionales y editor del libro ¿Por qué negociar con el ELN?, publicado por la Javeriana en 2014, y colaborador esporádico del diario El Espectador. Y el doctor Francisco Celis, sociólogo de la Universidad Nacional, uno de los analistas que más conoce a esa organización subversiva, y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, y como cada noche, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que para empezar y tratar de entender la lógica del ELN y qué hay detrás de todo esto que se está cocinando, yo quisiera preguntarle al doctor Currea qué hace al ELN diferente de las FARC. Varias cosas. Lo primero es que la apuesta del ELN es una propuesta político-militar. Las FARC nacen como una organización con una vocación militar y sus tareas políticas las asume durante varias décadas el Partido Comunista Colombiano, como esto es bien sabido en la historia del país. En el caso del ELN hay una pretensión o por lo menos una vocación de ser actores político-militares. Eso les hace, primero, diferentes. Segundo, su propia estructura. Mientras las FARC tienen una estructura de guerrilla, compañía, columna, muy de lo militar, la idea de las comisiones guerrilleras dentro del ELN tienen que ver con otra forma de entender la política. Y lo tercero, yo citaría su relación con la comunidad. Si bien es cierto, no significa que sean una organización aséptica en términos de su relación con la comunidad, sí su relación es un poco más horizontal con las comunidades. Eso, digamos, son 3 elementos al que asumaría uno cuarto, y es una convicción férrea en un planteamiento casi que del todo nada, que ha ido variando a través de los años, pero que le hace mucho más, para algunos, dogmática, para usar un lenguaje común. Yo no comparto mucho esa definición, pero para ser gráfico, en relación con las FARC. Es decir, su apuesta es mucho más a largo plazo, mucho menos pragmática, si se quiere, pero por lo menos mucho más coherente. Joe, ¿usted qué opina de eso? ¿Qué piensa? Yo he venido a tratar de entender, todavía con lo que dice Víctor, no sé si entiendo muy bien todo este discurso, porque yo he sentido las FARC como una organización de una
astucia de manejo político hace mucho tiempo. Pienso que Marulando Vélez, tiro fijo, era un hombre no solamente un gran conocedor de la guerra de guerrilla, sino también un político muy astuto. Y pues no solamente porque tuvieron asesoría, digamos, del Partido Comunista, sino por su propia naturaleza. Con eso me está queriendo decir que los del ELN no han sido tan astutos Pues desde yo el punto pienso de que vista tienen político. mucho menos, siempre han tenido mucho menos idea del manejo político. Yo recuerdo hablando con ellos, pues con Pacho Galán y Felipe Torres, Felipe que ahora es Carlos Arturo Velandia, en Itagüí, en la cárcel. En la Casa de Paz. Hace años. Y entonces se objetaron, me mandaron una carta después. No, usted dice que nosotros no tenemos políticas. Yo no decía eso. No entendía ni siquiera la diferencia que yo estaba diciendo entre política y políticas, ¿no? Una cosa es la política y otra cosa es políticas. Obviamente tienen políticas. Y mandaron todos unos documentos con sus políticas. Pero yo sigo con la convicción de su capacidad. De que no saben hacer política. Yo creo que no. O que no quieren hacer política, porque cuando hablaba Víctor de dogmatismo, yo creo que en el fondo del ELN lo que hay es ese, el dogmatismo, un dogmatismo a la manera de la iglesia primitiva. Religiosa. Totalmente religiosa, y lo que buscan es, más que tener efectos inmediatos o próximos en el tiempo, buscan el martirio. Es más cruzado que otra cosa. Más iglesia primitiva, echarse a los leones para dejar un ejemplo para... Yo pienso lo mismo. Sí. Doctor Celis, a ver, ¿usted qué oyó esto? No, yo creo que, indudablemente que no, así no querramos, siempre vamos a terminar comparando los dos procesos. O sea, hay un proceso Inevitable. andando, inevitablemente vamos a hacer. Entonces hay que decir que las FARC, yo creo que tomó una decisión de salir de la guerra. O sea, yo creo que después de ese duro choque militar entre el 2002 y el 2008, que creo que está por escribirse, la historia militar de esa confrontación, que no la conocemos, pero que fue realmente un choque enorme, en el cual pues sufrió también la población civil, fundamentalmente en el sur. Yo creo que la FARC se convenció de que su proyecto de poder armado no tenía ninguna viabilidad, y discutiendo a su interior, lo que lideró Alfonso Cano entre el 2008 y el 2010, tomó la decisión de ir seriamente a una negociación. Y creo que eso es en lo que han estado en los últimos 3 años y medio. O sea, si tú ves la agenda, es una agenda concreta. Ahora, la pregunta es, esta negociación con el ELN, ¿cómo llega el ELN a esta negociación? Yo creo que el ELN sigue afincado en una profunda desconfianza y en una pregunta de si es posible salir, no de un proyecto de poder armado, porque el ELN no es un proyecto de poder armado. O sea, el ELN sabe que no le va a ganar al Estado. A ver, no uno podría... entonces, ¿en qué está? Está en una cosa más complicada, que es la resistencia armada. Eso le iba a que eso preguntar. coincide con lo que tú dices. O sea, nosotros no nos vamos a dejar imponer nada de ese poder. A ver, pero uno Se podría decir para consideran como resumir... los ángeles guardianes de Sí. Tienen sus Uno ideas. podría decir, para resumir en 2 palabras, que en las FARC hay vocación de poder y en la ELN hay vocación de resistencia. No, en la FARC hay vocación de negociación, y en el ELN hay un gran interrogante de si eso es posible. Doctor, Yo, por supuesto... que me mira con unos ojitos. Miro con ojos de no estoy de acuerdo. Ah, A pues ver, por eso es lo que yo se creo- trata, que hagamos yo el creo debate. que hay varias cosas. Primero es que la decisión de... A ver, hay que hacer una distinción entre la decisión de desmovilizarse y la distinción de empezar un proceso de negociación. Son dos cosas diferentes. Entonces, si no- me preguntan, no necesariamente lleva lo mismo. Y eso en Hezbollah, en el caso libanés, lo demuestra, o el Frente Moro de Liberación Nacional en Filipinas. Es decir, una cosa es decir, yo no juego más en términos militares, que es lo que decide las FARC, con tal, el negociador ya lo tiene claro. Santos sabe que las FARC, salvando su dignidad y con todos los protocolos del caso, ya va de salida. El ELN dice, estoy dispuesto a negociar. Estamos apenas en la entrada. Estamos en la entrada. Segundo, hay una cosa que para mí sí es clave, y es que el punto 5 de la agenda del ELN habla de fin del conflicto armado. Y cualquiera que haya estudiado el ELN sabe que es la primera vez que de esa magnitud, en público y de manera formal, el ELN hace semejante declaración. O sea, lo que uno ve es que, primero, la gente es más concreta de lo que se siente, eso es cierto. Segundo, sí hay una apuesta por el fin del conflicto armado, y los 3 puntos a los que se refiere yo los resolvería en una cosa, que es un ensayo general de democracia. El ELN no está peleando una lista, con todo el respeto por el proceso de las FARC, una lista
queremos hablar de curules. cultivos ilícitos o de curules o de temas. No es eso, el ELN lo que está haciendo es un ensayo general, porque me parece que hay cosas Pero que no ese es- tiene claro Pero es que- de esa misma participación. Ahora, No, pero interrumpo. Esos puntos del ELN, de la agenda, son concretos al final, pero los 3 primeros puntos son de una vaguedad y como son los primeros, pueden tomar tal cantidad de años o de décadas de discusión que hacen inútil que los siguientes Claro, puntos ahí sean hay una concretos. Además, perdón que yo interrumpa también, cuando De eso se usted trata. habla de que negociación, de que están dispuestos a negociar, la palabra negociar no figura en todo este documento que publicaron con el gobierno. Habla de conversaciones públicas, ¿no? Public talks, porque lo publicaron en inglés también. Pues conversaciones, ¿qué es eso? ¿No? Llevan Eso puede 3 tomar años la de vida entera. a conversación. ver, yo creo que hay... No hay o sea, ninguna palabra de negociación aquí. uno lee lo que quiere leer. Y uno Yo entiende leo lo lo que que quiere hay. leer. Permíteme mi argumento. Sí. Entonces, si uno quiere ver ahí una declaración de guerra, pues la puede ver perfectamente. No lo veo como yo quiero declaración decir de es... guerra, ¿no? no, pero yo lo que Pero quiero no decir como es... una vocación de negociación. Yo ¿no? lo que quiero decir es, De Chile. si uno elimina la palabra negociación, no ha entendido en lo que va el proceso y la apuesta que hay. Ahora, nada en política es irreversible, eso es cierto. Sí. Pero negar que hay una naturaleza de negociación, es que eso sería Ay, decir, ¿por qué lea no que voy a, publica la palabra lea que voy a entonces? dejar las armas porque nada. O sea, Pero creo esa- que hay una, es a hay una cambio de lógica algo. interna, hay una lógica interna de la agenda. No, pero- y me parece que esa lógica pero yo- interna A hay ver. que estudiarla. Segundo, y con esto termino, yo creo que la fórmula, Antonio, de romper esos 3 fantasmas que rodean los 3 primeros pasos de la agenda es con esa amenaza que ha hecho el ELN de que va a respetar la vocación de la sociedad. Y es que ahí la madurez que se espera es que la sociedad imponga el ritmo, porque no podemos caer en un proceso de 20 años. Bueno, pero si la sociedad, vamos a esperar que la sociedad ponga el ritmo, por lo que hemos visto y por el escepticismo y la desconfianza de la sociedad en la guerrilla, pues Además, ¿qué esto es no la vamos sociedad? No, ¿qué es la sociedad y también. cómo, Sí, y bueno, cómo yo impone quisiera- el yo ritmo quisiera la colocar sociedad. un- yo Si quisiera colocar nadie un le hace punto. caso a la sociedad. Es decir, Sí. ni el ELN, ni las FARC, ni el Ni el gobierno gobierno. le hace caso a la sociedad. No, Yo no es quisiera una colocar un- entelequia ¿Cómo se finalmente. expresa, Ah, bueno, cómo se a ver, expresa a la ver. sociedad? No, pero A yo sí ver. quisiera colocar un punto y es A ver. decir, esta negociación es muy difícil. Y no solamente por el ELN, Porque que es no, negociación. y, no sola- y no solamente, no, yo creo que sí es una negociación, yo creo que sí hay una negociación y creo que el ELN entra seriamente a la negociación. Lo que pasa también es, y siendo conscientes de que el ELN tiene un planteamiento abstracto, global, decir qué es lo que la sociedad quiere para acabar la guerra. Eso es una gran pregunta. Y la sociedad, como tú dices, puede que son Pues muchas es que los sociedades, sectores son sociales muchas dinámicas. quieren distintas Pero yo cosas. también hago el llamado a, bueno, el gobierno, ¿qué oferta de negociación tiene para el ELN? O sea, también la pregunta es, el presidente Juan Manuel ofrece? Santos, que exactamente, A cambio que está dispuesto a colocar en la mesa. O sea, si el presidente Pero eso no es dice, lo que se negocia. por ejemplo, mire, si a mí me dijeran cuáles son los 3 puntos que podrían hacer avanzar esta negociación, yo diría, 1, un gran debate nacional sobre el tema minero energético. Bueno, ese es el punto Ese es el punto. álgido Ah, bueno. y el La neurálgico pregunta, de la- es, la pregunta es, ¿el ¿Está gobierno dispuesto? está dispuesto cuando el presidente de Ecopetrol nos coloca tantos mensajes contradictorios? O sea, un Pero- poco... La pregunta, entonces, yo quiero decir, mire, el gobierno también tiene responsabilidad en esto, en decirle al ELN, mire, aquí tengo una oferta de negociación. Eso es lo que vamos a ver en los primeros meses. Si el gobierno Sí, es dice, que mire, vamos a ver algo. hagamos esto así. O sea, porque yo también creo que aquí ha habido mucho debate, mucha consulta, mucha discusión. Mire, y en eso participó Víctor, la Unión Sindical Obrera hizo una consulta y un debate el año pasado sobre el tema minero energético, en el cual Ecopetrol se hizo a un lado. Ecopetrol que debía decir, bueno, porque lo que acaba de decir María Lorena Gutiérrez, la ministra que renunció hace pocos días, lo dijo públicamente. El país necesita grandes ajustes en el tema minero energético y lo estamos viendo Eso todos los es un días. cambio de modelo y la Simultáneamente la ANLA está dando autorizaciones para explorar en los parques Bueno. nacionales y simultáneamente, porque todo es más o menos simultáneo, el presidente Santos les hace promesas a los mamos arhuacos ante las cámaras de televisión y simultáneamente no se consulta a las comunidades y cuando las comunidades, como en el caso de Piedras, por ejemplo, como en el caso de Santurbán, se pronuncian en contra de los planes mineroenergéticos del gobierno, tampoco se les hace el menor Pues, caso. pero a ver, yo quiero rebobinar un poquito porque estos temas creo que nos van a salir más adelante, nos van a saltar así inevitablemente. Y yo quiero que el doctor Celis, que conoce bien y el doctor Currea,
Se han hecho bastantes, desde los años 80, cuando Belisario hace la apertura democrática y empiezan las negociaciones, terminan en unas treguas, terminan en la Unión Patriótica, etcétera, etcétera. El ELN hace oídos sordos, después hay otros intentos. ¿Por qué esos varios intentos han fracasado? ¿Y por qué creen que ahora sí este nuevo intento va a tener una posibilidad de éxito? Mire, yo creo que el ELN ha ido madurando. Yo creo que el ELN ha ido madurando y primero que todo, yo creo que hace una década por lo menos no tiene la idea de que se va a tomar el poder. Pero se afincó en una cosa más complicada que es la resistencia armada. Entonces, yo creo que camina en esos dos pies. Camina en el pie de resistir y camina en el pie de la negociación. Yo creo que la pregunta es cómo logramos que el ELN se meta de fondo solo en la negociación. Por ejemplo, hay cuestionamientos al interior de si el ELN todo va hacia la negociación, si está unido alrededor de la... Pero entonces la pregunta también, el ELN le responde a uno es, bueno, ¿cuál es la oferta de negociación? ¿Cuáles son las garantías de negociación? Y el ELN entonces tiene 1000 razones para decir, es que aquí todos los días matan a los líderes, los asesinan, los expulsan. Entonces el ELN tiene un montón de razones que son ciertas, que hacen difícil la negociación. Yo creo que la respuesta está en si logramos un proceso dinámico que aterrice un esfuerzo de negociación, porque yo también creo que aquí el tiempo no es infinito. Creo que va a ser muy difícil negociar con el presidente Santos, cerrar la negociación con el presidente Santos. Tenemos 18 meses efectivos antes de que entre la campaña electoral y no veo una negociación con el ELN en 18 meses. La pregunta es ¿hasta dónde podemos avanzar y quedará para el próximo gobierno? Pero también la responsabilidad del gobierno darle dinámica a la negociación. Yo ¿ve alguna posibilidad de que esta vez sí algún día aparezca la palabra negociación? ¿Usted es muy escéptico? Pues yo me pregunto por qué, pues Víctor dice que uno puede leer lo que quiere en este documento, pero es un documento que es el fruto de 3 años de conversaciones, diálogos con el gobierno, entonces cada palabra tiene su peso. Y el hecho de que eviten la palabra negociación me parece muy significativo. Yo creo que no está a mí me llama la atención cómo lo primero que se decía es que tienen que hablar de las armas, entonces sale el tema de las armas, no, tienen que hablar del fin del conflicto, no, tienen que hablar de los secuestrados. Hombre, lo que hay que entender también es cómo logramos un discurso que le hable a las dos partes. Pues a mí, permíteme, a mí me preocupa mucho cómo hay un afán por reclamarle al ELN que me parece lícito, el fin del secuestro. Sí, ni más pero muchas de esas voces no son capaces de decirle al gobierno que acabe la desaparición forzada. Estoy de acuerdo en que decirle al ELN, la política de minas antipersona no es negociable, pero el problema del paramilitarismo sigue siendo una realidad en este país. Entonces el problema es cómo plantean unos discursos donde, quiero aclarar una cosa, quien firma, perdóname Antonio, una última cosa, quien firma la agenda propuesta no es solo el ELN, es el gobierno también. Entonces yo invito a que cuando hablemos de la agenda, no es la agenda del ELN, es la agenda de los dos. Concertada. Sí. Antonio. Sí, no. Después. Me parece que es más una agenda del ELN, porque el lenguaje es muy del ELN, la vaguedad es muy del ELN. Hombre, si uno quiere ser vago, también puede coger la Biblia, el Corán o la Constitución nuestra y encontrar vaguedades. El problema es cómo lo desarrolla. Sí, pero digamos, lo estamos comparando, vamos a hacer un último resumencito, es que le entiendo a Joe, la agenda de las FARC la entiende uno más concreta a pesar de las dificultades del desarrollo agrario, y aquí los 3 primeros puntos, insisto, dicen todo y no dicen nada. Sí. Bueno, le dejo la palabra para cuando volvamos después de los comerciales. Creo que uno de los puntos más complicados de todo esto es lo de la agenda. Joe dice, ahí yo veo que la agenda es mucho más del ELN por el lenguaje. Usted dice que es una agenda concertada por el gobierno, yo les meto una cuña. Hay quienes dicen que el gobierno, con tal de chulear el tema con el ELN en cabeza del negociador Frank Perl, resolvió aceptar esto como para poner estas cosas por la mesa y que en el curso del tiempo finalmente
haya una presión para que se decidan a negociar o si no, a darles chumbimba y los digo así Es la como impresión que tengo yo. coloquialmente. Usted ve una cosa mucho más elaborada de lo que ve yo. ¿Usted qué? Yo tengo que hacer una concrete declaración por de qué? principios. A Yo ver. creo en este proceso de paz. Listo. Y como creo en el proceso de paz, me toca aceptar, o sea, darle una credibilidad al ELN, porque yo no podría defender la paz si no le creo a los que están en la ¿Y le mesa. da credibilidad al gobierno? Entonces, me toca darle credibilidad al gobierno, a pesar de todo lo que ha sido el Le gobierno. toca, pero no está Me toca, muy pero no estoy convencido. Y le voy a decir por qué no estoy convencido. Como nos toca a nosotros con el ELN y no estamos convencidos. Usted mencionó 25 meses. Déjeme, le digo una cosa que me contó Antonio García, al que A ver. entrevisté en diciembre pasado en las montañas de Colombia. Y Antonio me decía, durante 15 meses nos quedamos plantados esperando a que el gobierno llegara. Y luego me dice Pablo Beltrán, al que entrevisté en marzo en Caracas, que en enero hubo una escena dolorosa donde ya habían llegado a acuerdos porque en enero empezaba la mesa y entonces uno de los emisarios, por orden de Sergio Jaramillo, coloca sobre la mesa un acta diciendo, firman esta acta y arrancamos. Y el acta decía que el ELN tenía que plegarse a todo lo que había acordado La Habana, con lo cual rompió la mesa. Es decir, yo creo que hay que preguntarse dos cosas, y es qué tan perverso es el gobierno, y dos, qué tan unido es. Yo me atrevo a decir una cosa, el ELN está hoy más unido frente al gobierno que el gobierno frente al Siguiente ELN. pregunta, ahí le voy a botar esa papaya a usted. Si está tan unido, si llega el ELN unido o si llegaría unido a una mesa, porque hay grandes interrogantes, especialmente sobre el comandante, el famoso comandante, tristemente célebre comandante Pablito, que tiene hoy, que lo metieron en el COSE, como algunos piensan que como para dar sensación de unidad, y a quien las agencias de inteligencia atribuyen el repunte de esa guerrilla en los últimos años o meses en la frontera con Venezuela, y quien maneja no solo la mayor parte de los recursos económicos de esa guerrilla, sino que tiene mando sobre por lo menos la tercera parte de los hombres del ELN, que se calculan, dicen, en 1.500. ¿Sí llega unido el ELN a la mesa o Mira, llegaría unido a la mesa? Mira, yo no sé tan la cohesión interna del ELN, porque esa es la vida interna del ELN, que yo creo que todo lo que digamos sobre eso son especulaciones. Pero ya que tú hablas de Arauca, yo quisiera decir cómo, digámoslo, el gobierno podría avanzar en la negociación. Mira, Arauca tiene una parte campesina joven, que es Saravena, Arauquita, Fortul y parte de Tame, que bajaron a pie desde lo que es Cubará. Si tú vas hoy en día a Pamplona, Saravena, que son 150 kilómetros, la gente lo recorre en 6, 7, 8 horas, ¿cierto? Esas son las cosas que no ayudan a la paz, ¿cierto? Entonces uno dice, mire, si el gobierno hiciera una carretera No hay digna... bienes públicos. Exactamente, entonces no le digamos que Pablito no quiere, que Pablito no quiere, que Pablito no quiere, sino vayamos a Arauca, que conoce también Víctor muy bien porque hemos trabajado en Arauca con la gente. Y entonces, mira, allá hay 20.000 familias campesinas que tienen tierra, pero no tienen vías, no tienen crédito. Entonces uno lo que puede decir es, hay razones en muchos territorios de Colombia donde está el ELN, donde uno podría decir, si hacemos esto, esto y esto con la gente, esto puede avanzar. Pero no es solamente decir que no hay voluntad y que no hay decisión, sino también decir, mire, si aquí hay unas desconfianzas enormes. Por ejemplo, mira, el balance del petróleo en Arauca no es ni el infierno ni el cielo. Hay cosas buenas, cosas malas, pero mira lo que pasa en Arauca los pueblos indígenas, que son poquitos, no son numerosos. Yo creo que la población indígena de 3, 4 comunidades no pasa de más de 15.000 indígenas. Hoy se están muriendo de hambre en Arauca. Entonces esas son las cosas en las que el ELN ve, las cosas que el ELN ve y las cosas que dice, oiga, yo tengo profunda desconfianza, pero también son unas cosas muy concretas. Entonces no me digan que yo no quiero, sino... Yo comparto la desconfianza. Yo también, si fuera del ELN, tendría mucha desconfianza frente al gobierno, o de las FARC también. Pero lo que quisiera mencionar es la cuestión que tú dices que no vale la pena hablar porque no hay información sobre la unidad de criterio del ELN. Yo creo que no hay unidad, que no hay un mando único en el ELN. Es mi impresión y fue reforzada esa impresión en una mesa como esta misma mesa, hace un par de años, cuando participó Carlos Arturo Velandia, antes conocido como Felipe Torres, cuando yo dije que yo dudaba que el COSE realmente tenía total mando sobre sus frentes. Me dijo, es que la organización es muy democrática, que se nota en todo su énfasis en la democracia, horizontal, como dice Víctor. Entonces,
el COSE no da órdenes, dan orientaciones, ¿no? Pues entonces eso no es un ejército para comenzar, aunque se llama ejército, no lo es. Y eso también lo ha dicho Víctor. Entonces es ELN, pues no es E. Pero encima de eso, si no tienen ese mando, Es imposible. ¿cómo pueden negociar? Y yo sé que durante muchos años, justamente en la zona de Arauca, que menciona Lucho Celis, durante años en el Frente Domingo Laín era completamente independiente Sí. del cura Pérez y el mando central, no aceptaban que el cura católico fuera el jefe de una organización marxista-leninista, como se consideraba. Siempre ha habido desde sus inicios mucha tensión entre ese frente allá, que tiene un origen, una evolución más parecida a la evolución de las FARC, desde las bases campesinas y no desde los estudiantes universitarios. la UIS o algo así. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, yo creo que es un gran interrogante en cuanto Y es la a gran esto. dificultad, diría yo también. Sí. Yo diría dos cosas. Uno es, para cerrar el tema de la agenda, Sí. entendamos que la agenda es un punto de partida, no es un punto de llegada. Llegada. Si la agenda es el acuerdo final a firmar, yo comparto, no me angustiaría, entraría en pánico. ¿Sí? Pero creo que es un punto de partida para empezar el debate, donde se pueden ir resolviendo cosas con mucho cuidado. Pero hay cosas donde ellos hablan transformaciones para la paz que no son más que reformas mínimas como las carreteras que Lucho sugiere, más otras cosas, que tampoco es poca cosa. Pero, a ver, democracia para la paz tiene que ver mucho con reforma política y, Sí. y todos creo que estamos de acuerdo en eso. Y participación tiene que ser con el llamado a una agenda. ¿A cuáles? Antonio mencionaba de unas comunidades locales, de esa comunidad, esa sociedad organizada. Yo creo que esa sociedad es la que tiene que ser consultada. En la reunión que hicimos de las 53 asambleas de la Unión Sindical Obrera, que hicieron el año pasado con la Universidad Nacional y la USO, logramos sacar una agenda de problemas del país que es conocida y que está sobre la mesa. Es sobre agendas concretas. Yo no creo que sea, además sería irresponsablemente, políticamente irresponsable decir vamos a hablar de lo divino y lo humano. No, vamos a hablar de los temas del país que además son bastante sobrediagnosticados en el país, lo Claro, ha dicho pero- Naciones Sí, Unidas. pero lo que pasa es que en eso no coinciden necesariamente las recetas del ELN y las del gobierno. Por ejemplo, habla de vías de penetración, habla Francisco Celis. ¿Eso son las mismas carreteras 4G de Vargas Lleras? Por No creo supuesto que, que no. no creo que sean las mismas. Por eso, ahí es donde se pide lo que tú sugerías. Hablemos con la comunidad, consultarle a las comunidades. Eso tiene mucha complejidad de carpintería, pero me parece que eso se llama democracia. En Suiza Claro, pero- consultan hasta la hora en que pasa la basura. Claro, pero eso es Suiza, ¿no? Suiza. En Suiza no hay narcotráfico, no hay BACRIM, no hay guerrillas, no hay... Entonces, Suiza es Suiza, Colombia es Sí, Colombia. pero eso no hermano. quiere decir que las sociedades no puedan No, compararse. de acuerdo, pero a mí me parece que el doctor Celis señala un punto muy clave, un nodo básico de los objetivos del ELN son las políticas mineroenergéticas. En esto de las transformaciones para la paz, que es el punto 3 de la agenda, cabría pensar que ahí se abre la discusión del cambio de modelo económico, que es a lo que el gobierno dice con las FARC, no vamos a hablar del cambio de modelo. ¿Esto implicaría un cambio de modelo o no? A ver, lo que ha dicho el ELN en la ronda, creo que fue en la ronda 10 o 11 preliminar, hubo el siguiente debate. El gobierno estaba cansado de que el ELN no mencionara petróleo. Entonces, el gobierno es el que pone el tema. Él dice, señores del ELN, ¿no van a hablar del petróleo? Claro, pero lo dejan metido, escondido por ahí. No, el ELN lo que dice es, eso hay que discutirlo con la sociedad. El punto 1B dice la construcción de la agenda. Si esa sociedad organizada plantea Por el eso, tema del pero es petróleo... que Ese es el sociedad punto. organizada es donde está el punto. ¿Por qué organizada? ¿De dónde sacas tú que hay una sociedad organizada? Por No, ejemplo, pero- el O es considerada organizada la sociedad, es decir, que habla el ELN en nombre de una sociedad organizada. No, el ELN no se abroga el nombre. Bueno, yo no soy vocero del ELN, Sí, leo sí. lo que creo que Bueno, ellos tratan sí, de sí. decir, aclaro. Los conoce más Lo que que yo veo es que, nosotros. por Aunque a veces ejemplo, el parece. Coordinador Nacional Agrario, cuidado. El Coordinador Nacional Agrario, por ejemplo, es una expresión organizada, que son los del paro agrario en este país y que representan un sector de la sociedad. La Organización Nacional Indígena de Colombia recoge el grueso de la sociedad. Claro, Entonces, a esa sociedad indígena, a las comunidades, son a las... Claro, es pero muy mire, etéreo, pero de no acuerdo, quiere pero- decir que no, porque tengamos también, una porque base. también en las comunidades hay otro tipo de representación que son la representación, digamos, de la democracia burguesa.
es decir, los alcaldes, los concejales. Los hacendados. Pero ese es también en la sociedad. Y también los Claro. hacendados son la Pero- sociedad, sí, efectivamente. Se La los sociedad de aterrizo- agricultores de Colombia claro, también pero es la se los sociedad, aterrizo, claro. por ejemplo, Señor, en la política La mineroenergética y floresta con de el la sociedad, todos y son con de la el sociedad. y con Sí, el claro. reciente caso de lo de Macarena. Por eso, tiene- Es decir, la sociedad, por decirlo de alguna manera, se opone de pies y manos a la explotación petrolera en la Macarena. Pero el objetivo del gobierno, pues frente a las necesidades económicas y de crecimiento y dado el modelo que tiene un pilar tan grande en la industria mineroenergética, va en contravía de lo que quiere, que es explorar y es explotar. Entonces, ¿cómo se va a conciliar eso si no necesariamente va a quedar eso en una rueda muerta? Porque Pero esos son el tipo de cosas que se pueden hacer y que ayudarían a cerrar el conflicto armado. O sea, si a mí me dijeran 3 temas para esa abstracción de transformaciones para la paz, Sí. me dijeran, ¿Cómo se aterrizan? vuelvan a 3 temas. Yo diría, y claro, entonces la gente va a decir, ¿solo 3 temas? Yo diría, sí, Sí. 3 temas importantes. 1, el tema minero energético que no funciona bien, en el cual No, de se acuerdo. pueden hacer transformaciones, cambios, legislaciones, mecanismos, bueno, lo que tú quieras, y en lo que creo que hay en la sociedad colombiana un debate. Lo vemos todos los días. Alguien se opone a una hidroeléctrica, alguien se opone a un proyecto minero, alguien se opone a esto, a lo otro, que cómo así que los niños se mueren en La Guajira en medio de la riqueza De del las carbón. regalías, O sea, sí. eso podemos Concreto. discutirlo y acordar cosas. Entonces la gente va a decir, pero ¿por qué se acuerdan con el ELN? No, es que no es acordarlas con el ELN, es discutirlas, ¿cierto? Y avanzar como sociedad. Y si el ELN acompaña eso y dice, yo estoy dispuesto a salir de la guerra si avanzamos en esta línea. Segundo tema, ligado al primero, el tema ambiental. Tenemos un gran debate ambiental, ¿cierto? Aquí lo tenemos en la ciudad de Bogotá con la reserva Thomas Van der Hamen y así tú puedes mapear el país y bueno, oiga, ¿qué podemos hacer para el tema ambiental? Y tercer tema, una cosa que le gusta al ELN y es la participación social. El ELN quiere que la sociedad organizada sea protagonista. Entonces uno puede decir, mire, sobre esos 3 temas, ¿cómo podemos avanzar? Y uno le diría al ELN, oiga, ¿usted estaría dispuesto a salir de la guerra si en estos 3 temas cogemos un rumbo de transformaciones? Entonces el ELN nos va a decir no. O nos va a Pero- decir sí, pero- pero pero- eso es lo que tenemos que decir, Pero que es entonces- posible aterrizar. es posible aterrizar. Esas transformaciones las ha prometido el gobierno desde el principio. Sí. Ah, Lo bueno. que pasa es que no está, por lo visto, por lo que ha mostrado en estos 5 años, estos dos nuevo gobiernos, país. no está de verdad interesado en ellas. Y hay otro tema, un cuarto tema que me parece que es previo a esos 3 incluso, que es el tema del paramilitarismo. Ese hablan las FARC y habla el ELN también. Pero es que ese sí me parece que es un tema práctico, inmediato, Claro, un que estorbo. que significa cualquier- la Está en la vida. mesa de La Habana, pero lo concreto es que sí pueden haber reformas, transformaciones. Sí, pero para la gente que- se pregunta por qué esas reformas que son necesarias se tienen que concentrar con el ELN y no... No, es que no se plantea así. Lo que ver. plantea el ELN, yo lo decía al comienzo, es un ensayo general de democracia, así como cuando uno Sí. hace ensayo general antes de una obra de teatro. Lo que el ELN está diciendo es sobre el reconocimiento político que hace el abrirse un proceso por parte del gobierno. Nosotros pedimos que esas puertas se abran para que la sociedad, incluyendo la Sociedad de Agricultores de Colombia, incluyendo los militares, que así lo ha hecho saber el ELN, participen de un diálogo nacional y un debate nacional en para dónde vamos. No quiere decir que el ELN se convierta en el guardián del proceso, pero el ELN no le está apostando al fin del conflicto solamente, le está apostando a que demos los primeros pasos a la construcción de paz. De paz. Y la construcción de paz pasa por unas reformas que el gobierno no quiere asumir. Entonces, son 2 modelos diferentes. Uno, las FARC dice, finalizamos el conflicto, nos vamos a elecciones y ahí buscamos cómo hacer transformaciones, y el ELN dice, empecemos a hablar de las transformaciones. No quiere decir que haya que acabar todas las transformaciones para así entregar las armas. Dice avanzar sobre unas cosas que la sociedad identificaría como tal. Pero ahora que entonces el énfasis está en la sociedad, que antes llamaban el pueblo, ¿no? Sí, Cambiaron esa que iban a palabra, hacer pueblo, con el siempre pueblo, sí. hablaban del pueblo, Sí. ahora es la sociedad, que es mucho más vaga, vago como concepto, me parece, porque abarca todo. El pueblo, uno tiene la idea de que es popular. De lo popular, sí. Sí, pero esa sociedad incluye los más reaccionarios. Sí. El señor Laflorí es de Claro, la los sociedad, terratenientes, todos son sí. de la sociedad. Pero ahora que el énfasis es sobre la democracia y la sociedad en Colombia participando, ¿por qué tenemos la mesa en Ecuador, concesiones en Venezuela, Brasil, Chile y Cuba? Yo le pregunté lo mismo a Pablo Beltrán, ¿Y y qué Pablo dice? Beltrán me dice, nosotros siempre hemos propuesto que si es con la sociedad, las negociaciones tienen que hacerse en Colombia, en las veredas, en los barrios. Quien impone que la Diálogos agenda hacia afuera es el locales, gobierno. regionales. Pero, Es el entonces, gobierno. No, A pero ver. perdón.
Es que son dos cosas distintas. No es discutir con la gente de las veredas, la gente de los barrios, o una mesa entre el ELN y el gobierno. Pero la idea es que se hiciera en Colombia las dos. Pero en la que participaran también la gente de los barrios y la gente un poco como lo que Como en hicieron el las Caguán. FARC en el Caguán. Eso fue... Sí, pero no es un mecanismo como el Caguán. Yo no sé qué mecanismo están pensando ellos. Como yo lo estoy viendo, sí tiene que ver mucho con la idea de diálogos regionales. Bueno, Digo, se ha dicho mucho que la mejorada. paz empieza desde las regiones, se construyen las regiones y en eso tendría algún sentido. Lo que uno no entiende es cómo se cristaliza eso, cómo se concreta, cómo se le establecen plazos, cómo se le establecen agendas, porque es que si no se vuelve una discusión sin fin. Sí, conversaciones Conversaciones en tiempo de bolero o en Venezuela. tiempo de salsa, o yo no tengo ni idea, pero ¿a dónde va No de eso? reggaetón, por lo no, no menos. es reggaetón, pero entonces ese es el Que gran no reggaetón, interrogante. aunque a uno le pueda parecer repugnante el reggaetón. Sí, pero de golpe. Pero también hay un sector de la sociedad que ama el reggaetón. Reggaetón, Sí, bueno, esa no. sociedad pero que como también esa se pregunta conoce. parece que no podríamos contestarla porque todos estamos un poco interpretando qué quieren decir todas esas palabras, yo quisiera lanzarles otra de esas que no sé si tengan respuesta, es en caso de, digamos, que esta gente deje el secuestro, que cumpla esa condición, que además es una condición, ahí sí que es cierto, de la sociedad, ya Sí. no queremos Sí, sí, más sí. secuestro, estamos hasta aquí. Estamos de acuerdo. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estaría la mesa del ELN de la mesa de La Habana? ¿El proceso del ELN entorpece, hace más lento o ayuda al proceso de La Habana? ¿Habe un solo proceso y dos mesas? Porque se ha dicho que el proceso de paz es incompleto si no está el ELN. Bueno, yo creo que la negociación gobierno-FARC está en su recta final. O sea, yo creo que es posible que de esta ronda en la que estamos en este momento, cuando estamos emitiendo este programa, de esta ronda podemos salir con el anuncio de un cese bilateral, o sea, con una fecha de Estamos cese al bilateral. borde. Estamos al borde. Entonces, y yo creo que ponerle la firma a decir, iniciamos ya toda la concentración de las FARC, el referéndum que va a ser el plebiscito que va a ser el segundo semestre. O sea, estamos en el cierre de la negociación gobierno-FARC y estamos iniciando la negociación gobierno-ELN. A mí me parece que esta negociación gobierno-ELN no le hace, digámoslo, ni le hace bien a la negociación con las FARC porque nos coloca en la ruta del fin del conflicto. Lo que yo diría es que ya no podemos hablar de confluencia de las exacto, zonas. yo creo que esto va a ser muy difícil. Por ejemplo, va a haber un plebiscito en octubre o noviembre, en el cual el proceso con el ELN no va a concurrir, Bueno, ¿y cómo? porque no se ha concluido. Vamos a un cese bilateral con las FARC y desafortunadamente el gobierno lo veo muy distanciado de la fórmula que sí le gusta al ELN de iniciar la negociación con un cese bilateral. El gobierno tiene sus razones, yo quisiera Pero bueno, escucharlo con más calma. Entonces lo que yo veo es que lo de las FARC cogió su ritmo y o sea, el año 2017, por ejemplo, va a ser de implementación, Y mientras el 18 van a ir a elecciones. Sí, sí. no, pero digámoslo, el 17 va a ser de implementación de lo acordado con las FARC, van Sí. a haber 12 meses que van a empujar duro para Sí. mostrar un resultado y así debe ser. Y el 17 va a ser de construcción de un acuerdo con el ELN. Entonces, vamos a dos ritmos que fue la realidad. O sea, la realidad es a la colombiana. O sea, una paz se hizo con el M-19, otra paz se hizo en los 90, ahora vamos a otra paz. Se intentó con los paramilitares un sometimiento que no tuvo su resultado final, digámoslo, completamente satisfactorio. Entonces, yo creo que estamos en dos procesos realmente. Bueno, entonces después le doy a usted que me está haciendo ojitos. Ojitos. Vamos a hacer un breve corte y volvemos y la pregunta, insisto, ¿no? ¿Qué tanto ayuda o hace más lento o entorpece y qué tan cerca o qué tan lejos va a estar la mesa del ELN con la mesa de las FARC? Volvemos en unos minutos. La palabra breve, concreta, A ver, más lejos, más cerca, entorpece. no, yo creo primero que el país es uno solo y tienen que acomodarse. Segundo, que hay regiones donde el ELN y las FARC comparten territorio de accionar militar. Y las FARC son conscientes que que el ELN persista en las hostilidades puede ser un caballo de batalla tanto para un sector del ejército como para los militares, torpedear la implementación. La idea es que mientras implementa las FARC, participe el ELN. La segunda cosa que hay que mencionar es que el ELN nunca en su historia, que yo recuerde, ha entorpecido
un proceso de paz con otra guerrilla. Respetó el proceso del M-19, respetó el proceso del EPL, del Quintilame. Entonces es muy difícil esperar... Que no lo hicieron las FARC con el EPL, que no lo hicieron las FARC con los demás. pulverizaron Y lo en otro, Urabá. lo que siento es que hay unos temas comunes, no se puede hacer un nivel de víctimas o de justicia transicional para las FARC y otro para el ELN, pero lo que siento que al ELN le molesta es que llegan a imponerse. A ver, fírmeme Claro, aquí. sí, porque Entonces, los han despreciado por normalmente esa como actitud, una sí. guerrillita de vagón de cola de Sí, las como FARC. los hermanos menores de las FARC. De las Entonces, FARC. yo pienso que es posible empatar la implementación de unos con la participación de los otros. Dos, es necesario en algunas regiones lograr una coordinación, porque en lo práctico, en la vereda donde está el de las FARC y el del ELN, la amenaza paramilitar también existe. Y tercero, buscar, el ELN va a tener que subirse en algunos aspectos. De hecho, esa agenda que muchos acusan de etérea, dice claramente crear una mesa de coordinación con La Habana. Entonces, más claro no Hay puede unos ser. puntos como víctimas y fin del conflicto que podría uno pensar que están adelantados, pero ¿cómo se come, por decirlo coloquialmente, que mientras se cierra un proceso, el otro queda activo? ¿Cómo se verifica una tregua? Es decir, ¿cómo ve eso en la realidad, si es práctico y si eso sí ayuda? Pues no sé, no me mire a mí porque yo no tengo la respuesta a eso. Bueno, pero Yo trate... tengo preguntas. no Bueno, respuestas. preguntemos, hagamos las preguntas. Lo que veo es que eso, solo existencia de ese frente de ELN o los frentes Sí. justifica el ejército con todos sus gastos y todo su pie de fuerza, etcétera, y todas esas prebendas y todo ese enorme pedazo del presupuesto nacional. Lo justifican si hay todavía guerra. Entonces, eso es una lástima. Claro, pero no pero- solamente por la existencia del ELN en activo, sino porque es que las BACRIM hoy en día Sí. constituyen el mayor reto. Las BACRIM, el otro día discutimos sobre Sí. eso justamente, si Son son el las mayor BACRIM reto, o no. bueno, o en la paramilitares no, misma pero de todas maneras es un paramilitarismo. reto para la seguridad de los desmovilizados y es un reto Claro. para el gobierno en esos sectores donde se piense Pero- a construir la paz. Pero una cosa que ayudaría en esta negociación es si discuten los dos, el gobierno y el ELN, lo que han denominado los dos en el Sí. pasado un ambiente para la paz. Y el ambiente para la paz puede ser acordar que el ELN suspende el secuestro. Esto suena un poco, digámoslo, poco respetuoso, porque uno debería decir, no, que el ELN suspenda el secuestro, pero es que el ELN quiere que todo sea en la mesa. Entonces, un ambiente para la paz podría ser decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones que podemos pactar gobierno y ELN para crear un ambiente para la paz? Pero el Entre ambiente esas no se crea estaría- precisamente como entre hicieron esas con las est- FARC que entre- renunciaron al entre esas secuestro estaría la antes de sentarse. Entre esas estaría la suspensión del secuestro por parte del ELN. Pero no en la mesa, antes. Pero ese es el deseo nuestro, pero el formato del ELN es un formato de bilateralidad. Entonces, claro, eso de no... plurilateralidad, ojalá fuera de Sí, bilateralidad. sí, porque ellos no ¿De son qué? uno. De plurilateralidad. Sí. Es decir, son muchos los lados dentro Claro, del propio pero, ELN. pero digámoslo, los que están negociando es el gobierno y el ELN. Entonces, mi punto es, si se puede crear un ambiente de distensión, esto puede ayudar. O sea, si ayuda una negociación en un ambiente de acuerdo, distensionado. pero puede ayudar cuando, por ejemplo, en estos días fue asesinado un militar. Digamos, hay la hipótesis principal es que fue el ELN, donde siguen secuestrando, hoy hubo otro secuestro y se le atribuye al ELN, donde todavía, según las cifras oficiales, hay 7 personas en poder. ¿Hay ambiente para que la gente se trague ese otro sapo cuando todavía hay gente en poder de ellos? Yo creo que hay dos cosas. Lo primero, yo rechazo el secuestro. Eso Listo. para que quede claro con lo que voy a decir. Segundo, el problema no tiene que ver con el rechazo al secuestro. Lo que le molesta al ELN, creo, es el condicionamiento. Es decir, no puedes llegar a una negociación en que hacemos una carta para negociar, vamos a negociar esto. No, espere un momentico, es que ahora hay que llenar unas condiciones previas. No, pero Entonces, es que esa es una condición mínima y vale, como pero elemental. es que entonces debió haberlo Pero el planteado el gobierno no la gobierno puso. Sí, antes no, pero de digamos firmar. también en las conversaciones con las FARC se han hecho cosas unilateralmente, tanto del lado de las FARC como del lado del gobierno. Las FARC unilateralmente decretaron el cese del fuego. El gobierno unilateralmente Pero esas decretó son el las cese de FARC los y no el bombardeos. No, claro, de acuerdo, Claro. pero quiero decir, claro que se pueden hacer cosas Sí, sí, por claro. fuera de la mesa. Lo que quiero decir es, la idea de condicionar algo firmado es lo que molesta al ELN, porque además acuérdense que en el comunicado conjunto de junio del 2014, el gobierno lo reescribió y lo hizo público con otras palabras. Entonces, hay cosas también de la diplomacia interna que es el respeto por el otro, y me parece que eso no se hace. La segunda cosa que yo creo que es muy importante es explorar el punto 5F de la
agenda, yo me la sé ya casi de memoria, y es plantear lo de las dinámicas humanitarias. Y las dinámicas humanitarias no esperar el punto quinto, y es, hay unas cosas que se pueden empezar a hacer ya, el desescalamiento, la idea de una tregua bilateral. Yo he planteado lo de la tregua bilateral tanto a Pablo Beltrán como a Nicolás, en las entrevistas que he hecho a los comandantes del COSE, y todos me han dicho, nuestra preocupación es que cada vez que hacemos un acto unilateral, el gobierno lo explota como un signo de debilidad. No dice, vale, pero tenemos que avanzar en que desde la sociedad, que el ELN dice respetar, hagamos manifestaciones como las que hemos hecho, diciendo queremos una tregua bilateral o queremos acabar con los crímenes. Y yo diferencio ahí una cosa para terminar. Para mí una cosa es un acto de guerra que desafortunada y dolorosamente van a seguir existiendo hasta que no haya una tregua bilateral, y otra cosa es un crimen de guerra. Entonces yo no comparto los secuestros de ninguna manera, pero sin justificarlos entiendo que un acto de guerra contra el ejército y las Fuerzas Armadas se siguen dando mientras no lleguemos a una tregua bilateral o un fin del conflicto. Por eso, pero los secuestros no son esos No, actos de son guerra, un crimen de guerra. Son crimen de guerra. crimen de guerra. Y el ELN, como las FARC en su momento, porque parece que ahora tienen un poquito el oído más aguzado frente a lo que piensa la gente, están en sintonía con la opinión pública, con el rechazo, con la gente abomina del secuestro, de los daños ecológicos, de los daños al medio ambiente, de los sabotajes en la infraestructura, a la petrolera. Claro, ¿El ELN está consciente de eso? Claro, pero es que también están conscientes de una cosa, es que ese campesino de Arauca, ese indígena del Cauca, esa persona de las negritudes de Chocó, que vive a día con ese comandante del ELN, está viendo el paramilitarismo, está viendo los problemas agrarios, está viendo la falta de infraestructura. Entonces, ahí hay una tensión muy grande también de las bases campesinas. Hay bases campesinas que le han dicho al ELN lo siguiente, y no me importa hacerlo público, si ustedes quieren devolver las armas, nos las dan a nosotros, que nosotros sabemos cómo usarlas, porque hay una agenda política pendiente. Es decir, el problema no son el fetiche de las armas, el problema es que hay una agenda social que hay que resolver. Entonces, la mejor manera de desarmar al ELN sería desarrollando una política social seria, porque ya firmaron un fin del conflicto. Eso se ha dicho desde hace 50 años, que esta guerra no hubiera empezado si se hubieran hecho hace 50 o 100 o 80 años las reformas que ahora se están empezando a reconocer como legítimas, no a poner en práctica, pero por lo menos a reconocer como legítimas. Es volver a lo mismo. A ver. Es que o sea, es hacer las tareas que no hemos hecho. Tú tienes razón en eso. Sí, claro. Pero y eso es lo que explica el conflicto armado. Entonces, Claro. la pregunta es, bueno, esas tareas que están pendientes se pueden hacer. Se puede hacer una buena carretera entre Pamplona y Saravena para que la gente de Arauca diga, oiga, aquí hay un Estado que respete, que nos... Pero como Arauca no produce sino el 0.9 del PIB nacional, entonces dice, no, Arauca no merece una buena carretera. Esas son las cosas que no Claro, pero al mismo ayudan tiempo- a buscar un ambiente de comprensión. Claro, pero al mismo tiempo a veces el Estado no puede llegar a esas zonas de conflicto porque entonces les torpedean el oleoducto o torpedean las hidroeléctricas o se toman los pueblos o en fin. Hay un ejemplo digamos, interesante que es el de también Montes de María. Sí. En Montes de María acaban con la guerrilla. Sí. La acaba un general que es amigo mío, que es Sí. Colón Torres. Sí. Y 6 años después, Rafael vuelve al territorio y me dice, Está 6 yendo años para- después, sin guerrilla y sin paramilitar, o sea, Sí, sí, sí. con este ambiente, ¿Y el y se Estado no preguntaba él, ¿cuántas carreteras, cuántas escuelas, cuántos centros de salud? Entonces él preguntaba en un foro, ¿para eso me hicieron matar soldados y matar guerrilleros? Sí, Entonces la excusa de que es que hay guerra y por eso no hago obras, también es discutible. También, de acuerdo, el conflicto armado se ha convertido en una disculpa. excusa, claro. En una excusa, exactamente. Entonces, digamos, cerremos, no tenemos respuestas, obviamente, ninguna, pero dejamos interrogantes y por lo menos hemos tratado de analizar. ¿Creen, ya para terminar, que el ELN está consciente de que el tiempo está corriendo en su contra y que si se quedan de este proceso, acaban convertidos en una banda delincuente más, combatidos como una banda de delincuentes más? No sé de qué tengan conciencia, María Elvira, pero yo los traté cuando estaba haciendo el libro, traté a Antonio García y a Pablo Beltrán, me decían Nacho también creo, y también a Milton Hernández, que ya no existe, y lamentablemente no pude encontrar a Gavino por falta de coordinación. Pero mi impresión de ellos es que siempre van a tener la conciencia de estar en lo cierto, ¿no? Son muy doctrinarios, dogmáticos. Sí, muy convencidos.
hasta admirablemente convencidos. Muy mártires, muy... Pero la gente menos dialogante que yo he conocido en mi larga vida de conversar con muchas personas. ¿Ustedes qué opinan? No, yo creo que tenemos una muy buena oportunidad para cerrar el conflicto armado. Yo creo que estamos cerrándolo con las FARC y hay que ir seriamente a una negociación con el ELN. Pero eso también no solo depende del ELN, sino depende del gobierno y depende de la sociedad organizada colocar una dinámica. Entonces yo insisto, el tema minero energético es una muy buena oportunidad para avanzar en esta negociación. Víctor. Pues este es el país que tenemos, las guerrillas que nos tocó y las élites que nos gobiernan. Con eso estamos tratando de empujar sobre el realismo político que se Pero puede uno hacer. diría que con eso no hay pues, ni para hacer un No, caldo. pues, Pues nos toca hacer el caldo con eso. problema sí, Es lo que hay, estoy de es lo acuerdo que con hay. Víctor, Sí. es lo que hay. Y yo creo que tanto de un lado como del otro, es decir, del ELN como del gobierno, lo que hay es bastante insatisfactorio. Bueno, no sé si ustedes han sacado alguna conclusión, pero de todas maneras creo que la discusión nutre el debate que está todos los días en las conversaciones de la gente. Espero que nos acompañen el próximo sábado y a ustedes muchas gracias por haber placer, estado con como nosotros. siempre. Buenas Muchas noches. gracias.